Bueno, muy buenas noches. El día de hoy nos encontramos la psicóloga María José Calvo García, el psicólogo Federson José Cabra Moreno y quien les habla su interlocutor, Eric Villamil. Vamos a dar apertura a un tema bastante interesante y es la rehabilitación neuropsicológica. El propósito de esto, pues, es discutir a partir de tres preguntas basadas en un caso de una historia clínica que tomamos para poder hacer su análisis posterior en base a estas tres preguntas. Entonces, sin darle más largas a esta presentación, me gustaría empezar hablando un poco sobre lo que es la rehabilitación neuropsicológica y es aquellos procesos que vamos a tener en cuenta al momento de intervenir a un paciente cuyo trastorno no solamente va a implicar algunas aristas con respecto a su funcionalidad a nivel cognitivo, sino también en ciertos aspectos a esos elementos también fisiológicos eh, que pues ha cursado posterior a una enfermedad. Estas intervenciones se van a centrar en la persona y estas pues pretenden suplir algunas discapacidades considerando pues a la persona con déficit cognitivo. Las estrategias principales para esto pues van a buscar em, dependiendo de cumplir ciertos roles orientados ya sea al restablecimiento de esas funciones o a grandes modos a la sustitución. Tenemos que tener en cuenta que esto tiene un historial bastante significativo en el transcurrir de la humanidad, pues existen registros incluso desde el antiguo Egipto en donde se encuentran algunos papiros que demuestran que estos procesos ya se venían realizando. Esto, claro, está apoyado en un libro de principios de rehabilitación que nos da el doctor Arango Juan, Barbosa Wilson y Damien Olavarrieta. Eh, María José, ¿nos quieres contar sobre esta Bueno, perspectiva? pues sí, les quiero contar y más o menos para resumir un poco lo que ha compartido Eric y para no redondear como en la información. Así como tú lo dices, digamos que este proceso terapéutico de la rehabilitación neuropsicológica se dirige más que todo a restaurar, compensar y mejorar todas esas funciones cognitivas, emocionales y también comportamentales que se han visto afectadas por algún tipo de lesión cerebral, por algún tipo de enfermedad neurológica o por algún tipo de trastorno del desarrollo. Básicamente, el objetivo principal de esta, pues, es ayudar de manera interdisciplinar, que se me hace que es algo que debemos enfatizar en el conversatorio, y es que estas rehabilitaciones neuropsicológicas se manejan de manera interdisciplinar. Por lo general, siempre hay un equipo apoyando para que este proceso pues se lleve a cabo. El objetivo de esta pues es ayudar al paciente a recuperar su independencia y la calidad de vida hasta donde digamos que la condición lo permita. Entonces ayuda a recuperar esa funcionalidad que le pueda permitir ese daño o esa lesión cerebral que tiene, facilitando así un poco el desempeño en actividades cotidianas, sociales y también laborales. Em, Eso por ese lado. Creo que todavía no vamos a entrar a hablar sobre las estrategias y orientaciones, ¿cierto? Un poquito es, vamos a describir primero aquello que comprendemos por rehabilitación neuropsicológica. Para contestar esta pregunta y que es, ¿a qué nos referimos con rehabilitación neuropsicológica y cuáles son las estrategias y orientaciones en la rehabilitación neuropsicológica que se usan actualmente? Federson, ¿nos quieres regalar tu aporte acerca del tema? Bueno, entonces yo comprendo la rehabilitación neuropsicológica como esos procesos terapéuticos que, como lo mencionaba la compañera anteriormente, pues se hace inicialmente como de manera interdisciplinar. ¿Listo? Porque de cierto modo, digamos, dentro de estas dificultades encontramos tanto a nivel
cognitivo, emocional y de comportamiento, que cuando se ven afectadas por alguna alteración neuropsicológica o por alguna lesión cerebral, pues se presentan como estas dificultades, ¿no? Entonces es importante resaltar, digamos, como ese trabajo interdisciplinar que no solo se da desde la neuropsicología, sino también se ven otras disciplinas implicadas en estos procesos que contribuyen a la adaptación o mejorar la calidad de vida y adaptación psicosocial. En un momento, María José nos hablaba de la restauración de funciones, ¿cierto? La compensación y la sustitución. Me gustaría que de pronto cada uno diera su perspectiva de pronto de una de ellas. Por ejemplo, Federson, ¿qué entiendes por restauración de funciones? Bueno, aquí lo comprendo más como, digamos, como esas facultades que se pueden recuperar por medio de la rehabilitación de esta, ¿listo? Que implica, digamos, como ejercicios terapéuticos que le permitan recuperar la funcionalidad. No importa si no es en su totalidad, pero entonces es como restaurar un nivel de funcionalidad respecto a esta dificultad que permite, digamos, como esa calidad de vida y adaptación, digamos, como a las situaciones o donde esta dificultad se presenta. Perfecto. María José, ¿nos darías tu opinión sobre la compensación? Sí, claro, Eric. Digamos que algo a manera muy general es que la rehabilitación neuropsicológica, además de tratar como de lograr, digamos que esa rehabilitación, por no redondear, aparte de que busca la otra parte que es sustituir, también busca compensar. Y la compensación se trata de enseñar al paciente a desarrollar estrategias o a usar herramientas que le permitan superar esas limitaciones que le dejó esa afectación neuropsicológica, sí, esa afectación cerebral. Entonces, no buscan, digamos, como trabajar sobre esa limitación, cuando esa limitación, digamos, que no presenta ningún avance, sino tratan de decir, listo, ya hay una limitación, ya hay una afectación cerebral, entonces buscamos estrategias o buscamos herramientas que nos permitan superar esa limitación. Y ahí también viene la otra parte que es la sustitución. No sé si Eric quieras entrar a ahondar un poco de ella. Claro. Digamos que la sustitución en este caso entraría a realizar esa función de enseñar, ¿cierto? Formas nuevas de poder afrontar esa situación. Cuando definitivamente no se puede ni restablecer ni compensar, tengo que buscar una estrategia para ese paciente y que él pueda encontrar nuevas formas de realizar esas tareas que dentro de su cotidianidad se le han visto limitadas, principalmente por su afección, ¿no? O su patología ya de base. Bien, siendo así, Qué pena, pasaríamos Eric. entonces a la... Sí, dime. Yo quería también hacer un aporte y exponer como un ejemplo sobre qué se hace en la compensación, que funciona mucho, digamos, para este tipo de pacientes y es entrenar a los pacientes en técnicas para enfocarse mejor y a eso se le llama como dividir las tareas en pasos pequeños. Entonces, una tarea que puede ser supremamente compleja para ellos, no sé, como el bañarse, el tender la cama, dividirlo o, digamos que en palabras muy coloquiales, desmenuzarlo para que pueda hacer un entrenamiento para que ellos puedan superar esa tarea. También se realizan adaptaciones en el entorno para que a ellos se les facilite. Un ejemplo de eso es como eliminar los distractores para personas que, no sé, tienen problemas de atención. Ese era el aporte que me faltaba un poquito enfatizar en eso. No, muchas gracias. Bien, dando paso entonces a la siguiente pregunta, conocer un poquito el contexto de lo que vamos a hablar. Y es que tenemos un caso previo. Es una paciente de alrededor de unos 70 años. Ella vive con su familia, sus hijos, su mamá. Sí, tiene mamá a los 70 años. Y está acompañada por su hija puntualmente a una consulta. El propósito de esta consulta es porque esta paciente necesita nuestra evaluación y puntualmente porque tiene un antecedente de un astrocitoma anaplásico de tercer grado. Esta paciente fue intervenida en el 2013, tuvo una resección tumoral
Este astrocitoma se encuentra en el hemisferio del lado derecho del cuerpo, ¿cierto? Con una recidiva en el 2015. Eso implica una nueva reintervención y una nueva irradiación a la paciente. Esto genera unos daños específicamente en la estructuralidad del cerebro, puntualmente hacia el lóbulo temporal y algunas afectaciones puntualmente hacia el lóbulo occipital. Se menciona también que la paciente ha tenido daños significativos en este hemisferio, puntualmente en el lóbulo parietal, temporal derecho y parte de la región dorsal del lóbulo occipital de ese mismo hemisferio. Se nos menciona también que la paciente a la valoración, em, en términos generales, podríamos decir que tiene una afasia de la conducción que se acompaña por alteraciones atencionales y amnésicas de tipo verbal. Esto, claro está, sustraído del reporte que se nos da del neuropsicólogo. Entonces, dando paso así a la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los procesos conservados y alterados en el caso de estudio? ¿Y cuáles serían las estrategias de rehabilitación que se utilizarían para cada uno de esos procesos? Em, Escuchamos, María José. Muchas gracias, Eric. Hablando un poco de los procesos conservados, quiero empezar por esa parte y es lo que todavía conserva este paciente y es la orientación. Digamos que se puede evidenciar que tiene una adecuada como orientación en las tres esferas, personal, temporal y espacial. Atención espacial también cuenta con ella, digamos que el desempeño es intacto. Y como enfocándonos más como en las pruebas, ella logra seguir hasta 7 movimientos en los cubos de Corsi. Su memoria visual también está conservada, sus praxis, tiene todavía habilidades constructivas, idiomotorias y secuencias preservadas. Sus funciones premotoras, entonces ella tiene todavía su fluidez en secuencias motoras e imitación de posturas. Y como último, también tiene la capacidad de juicio social y conciencia. Ella tiene conciencia de enfermedad. Él tiene conciencia de enfermedad, disculpe. No sé si ustedes tienen algunas áreas más conservadas o seguimos con los procesos alterados. Bueno, en ese orden de ideas, pues yo quisiera hablar como de los aspectos alterados, pues evidentemente, pues como nos dice el informe, es la atención y parte de la velocidad del procesamiento, ¿sí? Parte de la memoria verbal y parte del lenguaje. Quiero resaltar como esos tres. Dentro de la atención, pues digamos, como teniendo en cuenta, digamos, como las dificultades, uno de los ejercicios que uno podría implementar o tal vez implementaría dentro de la intervención sería, digamos, como, digamos, escuchar determinada cantidad de palabras y al mismo tiempo, digamos, como contar números, ¿sí? Pero entonces, digamos, cómo llevar la focalización atencional a alguno de estos dos con la intención de que pues esto pueda reforzarse o mejorarse un poco. De mi perspectiva, a mí me gustaría hablar un poco también de algunas funciones ejecutivas. Esta paciente, aunque no presenta problemas al momento de realizar cálculos matemáticos y funciones de la vida diaria, como por ejemplo pagar una cuenta y demás, sí se le dificulta un poco el proceso atencional. Prestar atención a lo que se le dice y reconocer algunas siluetas y luego poder verbalizarlas. Por ejemplo, estoy viendo ese hidrante y allá hay un incendio. ¿Sí? Relacionar ese tipo de cosas le cuesta bastante a esta paciente. Desde esta perspectiva, entonces, ¿qué estrategias de rehabilitación utilizarían para cada uno de estos procesos? Em, bueno, un área que yo también veo afectada o creo que el proceso está alterado es en la velocidad del procesamiento. Ferson ya nos dio como una estrategia de rehabilitación frente a la atención. En este caso creo que también va muy de la mano la velocidad de procesamiento
de este paciente. Algo que puede funcionar, considero yo, son las actividades repetitivas y también cronometradas, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque esto también va a incentivar a una respuesta más ágil del paciente. No se puede ser como con juegos interactivos o tareas de decisión rápida, ¿sí? Que sea no tanto de pensarlo, sino más de accionar. Esto nos puede funcionar para trabajar lo que es la velocidad del procesamiento. ¿cierto? Para la planificación motora, que hace parte como de las funciones ejecutivas, digamos la realización de ejercicios con secuencias, digamos como por ejemplo la preparación de una receta paso a paso, ¿sí? Y que al mismo tiempo empiece, digamos, como ella lo planificó mentalmente, pero al mismo tiempo lo voy leyendo y le voy poniendo, digamos, como el papel de manera intermitente o las instrucciones con la intención de que ella, digamos, vaya mejorando, digamos, como esta parte de la planificación motora en sí, Bien. desde las ¿Qué estrategia acciones. propone? Claro, me gustaría proponer una estrategia y, por ejemplo, sería la repetición. Ahí apoyando un poco lo que dice Pederson y basándome también en lo que dice María José. Y es que esto lo que nos va a permitir es que esa memoria eh, de trabajo se fortalezca de forma progresiva, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, uso unas láminas en una de las cosas que en esta paciente se evidencia mucho y es, por ejemplo, el lavado de los dientes, podría usar unas estrategias de colocar unas instrucciones de forma visual, la cual la paciente puede reconocer y llegar a imitar paso a paso, ¿cierto? Explicándole de qué manera puede lavar los dientes, porque encontramos que dentro de este caso la paciente presenta algunos movimientos estereotipados y es que ella ya no realiza el movimiento del cepillo de dientes, sino que ella mueve la cabeza, ¿cierto? En este caso, considero que esto podría ayudarnos a fortalecer esa memoria de trabajo y el seguimiento de instrucciones prestando atención, claro, y mejorando esos procesos atencionales al lado de, ¿cierto? Bien, siendo de esta manera y teniendo todo esto en cuenta, ¿cierto? Me gustaría llegar a última pregunta y es, ¿cómo se diseña realmente un plan de intervención y rehabilitación neuropsicológica? ¿Y cuáles serían los objetivos de esa rehabilitación para esta paciente? Te escuchamos, Federson. Bueno, pues inicialmente se hace por la identificación, ¿no? De los problemas que ella tiene con esa actitud y de cierto modo implementando, digamos, como objetivos a trabajar y con el propósito de, pues, digamos, como llevar ese paso a paso, ¿sí? Y la explicación de cómo vamos a llevar esto con y pues también hablar de lo que estos resultados pueden generar, estos objetivos o estas metas. Ok, sí, Bueno, digamos que complementando un poco lo que comenta Ferson, yo insisto mucho en esto y es este plan de rehabilitación debe ser, primero que todo, individualizado y interdisciplinario, ¿sí? ¿Por qué? Porque son varias áreas las que tiene afectada la paciente y esto solamente se puede lograr, digamos que con un equipo de trabajo. Como bien lo dice Federson, digamos que el diseño debe incluir claramente una evaluación inicial, fijando más que todo las prioridades, porque si bien esta rehabilitación busca la mayor funcionalidad de la paciente, pero no se pueden trabajar a la misma vez, ¿sí? Entonces hay que fijar prioridades para poder, digamos que realizar un plan de intervención paso a paso donde se trabaje en cada una, donde haya una intervención cognitiva. También considero que es importante una intervención emocional y conductual de la paciente y así llegando a un entrenamiento funcional, ¿sí? Para así lograr o, digamos, diseñar actividades que le generen independencia en actividades como de la vida diaria, como lo es, no sé, cocinar o ese tipo de cosas que, digamos, que podía haber hecho la paciente en algún momento de su vida. Eso considero yo por ese lado. bien. Desde mi perspectiva, creo que el abordaje multidisciplinar definitivamente
estoy de acuerdo con ustedes dos y es un abordaje completo. Por esto, creo que para la planificación de ese diseño es necesario realizar una junta médica en donde no solamente tengamos al neuropsicólogo, sino tengamos al terapeuta del lenguaje, tengamos en este caso al psicólogo clínico, que es para la formación que nosotros estamos recibiendo, porque resulta que adicionalmente esta paciente está teniendo serios problemas con respecto a su emocionalidad. La paciente está presentando eh, algunas características de depresión a causa de esto, ¿no? Y para eso tendríamos que, después de ese diseño, buscar el tema de implementación, ¿cierto? Y es cómo vamos a implementar este plan de trabajo, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la programación de objetivos y los módulos de entrenamiento deben ser muy claros para nosotros como el personal que va a apoyar y diseñar este plan y para la paciente y su entorno, porque desde mi perspectiva debemos implicar al entorno cercano. Y esto significa que la familia también debe hacer parte de esa programación de objetivos, ¿cierto? Adicionalmente, la planificación de esas actividades dentro del programa y ser muy metódicos al momento de aplicarlas. Sin embargo, pues obviamente vamos a tener en cuenta que ese paciente no va a estar dispuesto a. Teniendo en cuenta esto, es necesaria la reevaluación de esos objetivos de forma constante para que esa implementación del programa se nos dé, ¿cierto? Y esto lo vemos en el Manual Internacional de Neurorehabilitación, ¿cierto? Y es que ellos nos mencionan que hacer partícipe al paciente de estos objetivos, ¿cierto? No solamente lo vuelve partícipe del proceso, sino que también lo motiva, ¿cierto? A que reconozca cuáles van a ser, eh, digamos que las metas, ¿cierto? A tratar semana a semana, incluso dependiendo de cómo vayamos a planificar esto. Fer, Algo ¿nos que ayudarías? quiero, algo Eh, que quiero agregar, digamos, es como también, digamos, como el abordaje o la psicoeducación que se puede realizar a los familiares y a la familia, la red de apoyo, porque me parece fundamental, digamos, como este acompañamiento que el paciente va a tener en casa, ¿no? Y digamos, cómo estos, digamos, otras personas se ven involucradas en esos procesos también de rehabilitación y el papel fundamental que cumplen, digamos, como el manejo también de las emociones como el estrés, el rol de cuidador y ese acompañamiento paulatino que pueden estar presentando. en eso estoy totalmente de acuerdo y es que cuando nos enfocamos tanto en decir que debe haber un equipo interdisciplinar, ahí también entra la familia, ¿sí? Porque no solamente digamos que el proceso terapéutico se tiene que ver inmerso dentro del entorno terapéutico, sino también desde el hogar. Digamos que la familia es un apoyo casi que indispensable en el proceso de rehabilitación, digamos que de la paciente. Frente, digamos, al establecimiento de objetivos que nos hablaba Eric, yo, yo encuentro que el seguimiento longitudinal que se le debe dar a un paciente de rehabilitación neuropsicológica es un monitoreo en el progreso de cada 3 a 6 meses, ¿sí? Para así ajustar las estrategias y poder identificar nuevas necesidades, como lo decía Eric. Este proceso, lo que lo digo, lo que menciono es que debe ser de 3 a 6 meses de acuerdo como a la afectación cerebral que tiene el paciente, pero sí debe haber un tiempo estipulado sobre ese para que si bien se pueda dar un avance o si bien se pueda evaluar otra necesidad. Objetivos, podríamos hablar, considero yo que de cuatro pilares, ¿no? Y serían como los cognitivos, los psicoterapéuticos, que para este caso nosotros como psicólogos clínicos sería como apoyar precisamente ese proceso de que el paciente mantenga esa motivación desde la psicología positiva. Los socioterapéuticos, y es precisamente la integración de ese entorno, y aquellos que implican a la familia, porque para nadie es un secreto que existe la figura del cuidador quemado, ¿no? Y precisamente es algo que debemos prevenir.
no solamente abordando al paciente, sino aquel entorno cercano que se encarga de llevar este proceso con él. Em, a modo de conclusión, me gustaría que cada uno de nosotros hiciera una reflexión muy pequeñita sobre cómo esa neurorehabilitación podría llegar a afectar de forma positiva el proceso del paciente. Pues bueno, Eric, digamos que de manera muy general, la rehabilitación neuropsicológica en lo personal es de suma importancia para estas personas que tienen algún tipo de afectación, de lesiones cerebrales, de enfermedades neurológicas, incluso algún trastorno del desarrollo. Esto no solamente lo vemos con personas, no sé, con un accidente cerebrovascular, sino, no sé, niños con algún tipo de retraso mental, ¿sí? Y esto contribuye mucho a la funcionalidad de los mismos, ¿sí? De cómo podemos generar esas nuevas conexiones neuronales para que si bien tal vez no haya una recuperación, porque este tipo de lesiones cerebrales pues no hay un tipo de recuperación, sí haya una buena calidad de vida, que logren una funcionalidad dentro de lo que se le permite esa afectación, pero que logren como hacer muchas cosas, porque es muy cierto lo que tú dices y es el tema del cuidador quemado, ¿sí? Entre más funcional o entre más habilidades logre desarrollar el paciente, pues digamos que menos no va a ser, mm, digamos que una carga para la familia, ¿sí? Sino que en lugar de ser una carga, puedan ser un equipo donde se apoyan paciente, familia y familia, paciente, porque esto es un proceso para todos, ¿sí? Y aquí claramente estamos hablando de neuropsicología, pero también entre la psicología clínica, como tú lo decías, en el factor de cómo esto impacta a la familia, ¿sí? Y cómo esto también puede impactar al paciente, como la paciente que tenemos el día de hoy, porque sí, realmente ella presenta unos síntomas y unos signos de ansiedad, de depresión, frente pues a su diagnóstico. Entonces, de manera muy general, es eso, la rehabilitación neuropsicológica para mí es muy importante en el proceso de mejorar la calidad de vida de las personas. Gracias. Person. Bueno, yo quiero aportar, digamos, como eh, en el proceso se da eso de la unión, ¿no? De cómo las partes se involucran y desarrollan una serie de cualidades, como puede ser la resiliencia, el optimismo, la tolerancia, el compromiso dentro del mismo proceso. Y yo considero que estos son más, o sea, nos permite un nivel de funcionalidad respecto a la persona afectada, un nivel de independencia dentro de sus límites, pero también está otros aspectos de cualidades que se van desarrollando tanto en el paciente como en la misma familia y específicamente esa unión, ese apoyo que generalmente, pues, digamos, en muchas ocasiones no se suele dar porque pues, no le dan como esa importancia, siempre va a ser así, tiene sus limitaciones, entonces no invertamos como en esto. ¿Sí? Pero entonces es como eso que se da, esa resiliencia y el optimismo que puede tener tanto el paciente como la familia. Yo quisiera concluir diciendo que la rehabilitación neuropsicológica es un proceso significativo, no solamente para el paciente y para la familia, sino también para los profesionales, porque hacernos partícipes de estos procesos em, de una manera eficiente y efectiva nos permite no solamente replicarlo, sino individualizarlo al mismo tiempo para el paciente. Esto nos va a llevar a desarrollar mejor estos procesos en busca del bienestar de esta persona, ¿cierto? Que en algunos casos pues tiene unas afectaciones significativas en las diferentes esferas que le permean. Bien, sin ser más así, entonces, claro, me acuerdo de eso. Les agradezco su tiempo, su disposición. Sé que a veces tenemos muchas cosas pendientes, pero de verdad muchas gracias por dedicarnos este momento a hablar un poquito de lo que es la neurorehabilitación. Les agradezco que tengan ustedes muy buena noche, muchos éxitos. Hasta Gracias, luego. chao.